abre la sesión. El acta de la sesión anterior se da por aprobada por no haber sido objeto de indicaciones y la señora secretaria dará lectura a la cuenta. Presidente, se recibió un oficio de Su Excelencia el Presidente de la República, mediante el cual retira y hace presente la urgencia suma para el despacho del proyecto que establece la nueva Ley General de Pesca y deroga disposiciones que indica un reemplazo para esta sesión del diputado Cristian Moreira por el diputado Cristian Lavé, del diputado Diego Ibáñez por la diputada Carolina Tello, del diputado Daniel Manucheri por el diputado Tomás de Rementería, y como oyentes se encuentran de Archipel Biobío, Armadores Artesanales Históricos Pelágicos, don Pedro Martínez, Jorge Cofré, Pedro Zenón, Juan Vega, Juan Aranguis, de Fetrinet, don Sergio Vera González, y de Festrach, Jaime Foreman, Iván Morales, Luisa Zapata, Raúl Morales y Pedro Rodríguez. Esa es la cuenta, presidente. Muchas gracias, señor secretario. Ofrezco a la comisión la palabra sobre la cuenta el diputado Leonidas Romero. Presidente, saludar por su intermedio a la señora Aurora, al señor subsecretario, a quienes nos acompañan. Me gustaría, no sé si usted o el subsecretario me explicara, porque el resto debe saberlo, yo no lo sé, qué significa la reposición de la urgencia suma al proyecto, qué significa en tiempo y cómo lo vamos a avanzar. Por favor, presidente. Sí, con gusto. ¿Le parece que le ofrezcamos la palabra al señor secretario? Señor secretario. Significa que a partir del ingreso de la urgencia suma se cuentan 15 días corridos. De manera que si ingresó ahora el 28 de septiembre, tenemos 1, 2, septiembre, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Vence el 13 de octubre la urgencia suma, diputado. ¿De octubre? ¿De septiembre? No, porque de septiembre. Me pasé para el otro lado. Es 28, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, el 12 de septiembre. El 12 de septiembre. A su cumpleaños. Le esperamos regalar para su cumpleaños el despacho de la nueva ley de pesca, diputada María Candelaria Acevedo. Ofrecemos la palabra sobre la cuenta, diputada Daniela Chicardini. Sí, presidente, sobre la cuenta a propósito de la pregunta del diputado Romero, como está muy en boga en una discusión pública lo que son las urgencias, sobre todo lo que es la agenda de seguridad, el fast track, me gustaría saber si nosotros, presidente, quizás al secretario de la comisión, si es que hay alguna obligación, alguna norma dentro de nuestro reglamento que también se traduzca en alguna sanción cuando no se cumpla, en este caso, las urgencias. Porque si es que la urgencia es hasta el 12 de octubre, septiembre, lo que entiendo yo es que ya acercándonos a esa fecha tendríamos que generar jornadas hasta total despacho para cumplir con las urgencias. Así es. No sé si es que el secretario nos puede aclarar, porque es una polémica que nos han emplazado también desde parte de un sector político y sería importante saber si es que estamos cumpliendo también con las exigencias y obligaciones que tenemos los parlamentarios. Muchas gracias, señora diputada Chicardini. Le vamos a ofrecer la palabra al señor secretario. Recordar además que los comités han autorizado que nosotros incluso funcionemos en paralelo a la sala cuando estamos a 2 días del vencimiento, a un día del vencimiento de la urgencia, así que es probable que el día 11 podamos funcionar en paralelo a la sala. Señor secretario, por favor, a la consulta de la diputada Chicardini. Como señalé, el vencimiento de la última urgencia suma es el 12 de septiembre próximo y de acuerdo al reglamento procede que se tramite hasta su total despacho del proyecto y en caso contrario, que no se alcance porque es físicamente imposible, debería remitirse a la sala sin informe. Ah, perfecto. O el Ejecutivo renovar Bien. la urgencia. Gracias, señor secretario. El diputado Leonidas Romero había solicitado antes. No sé si quiere, diputado Boadilla, si es que el diputado Romero le da la palabra. Diputado Boadilla, por favor, lo escuchamos. Yo le pediría, con todo respeto al secretario, que leamos la norma completa reglamentaria. Vencido el plazo fijado por la suma urgencia que le pueda poner el Ejecutivo tiene la facultad para renovar
la suma urgencia, y ahí tendríamos 15 días más. Y así sucesivamente, cuantas renovaciones sean necesarias para tener un buen proyecto y no mandarlo, como dice el presidente, de acuerdo a lo que tengamos ese día. Yo creo que el Ejecutivo está en la línea de tener un buen proyecto, por lo tanto, tendrá que analizar la posibilidad de renovarlo tal cual como lo ha hecho hoy día. De hecho, Gracias, diputado Bahía. Valoramos que reconozca que el Ejecutivo está en la línea de tener un buen proyecto. Y lo cierto, diputado Romero, igual no va a haber más, vamos a diputado Romero, diputada Chicardini, y no hay más debate en torno a esto porque es algo que ya está bastante claro en torno a los plazos. Perfecto, pero ya que estamos discutiendo la urgencia, estamos discutiendo, y me tomo también de la palabra que ya se tomó de la diputada Chicardini, de las sanciones, presidente. Lo conversamos personalmente días atrás. ¿Qué va a ocurrir? Y lo digo seriamente y mirando la cara a todos los parlamentarios, cuando hay días que queda el presidente quien habla, y Sergio y a veces Bernardo. Y el resto, y el resto no está. Hemos estado, no todos los días, a veces hemos estado. Entonces, por ejemplo, el día jueves, no sé, yo invito a que revisemos los videos, ¿no? Sobre todo el día jueves. Entonces, presidente, si queremos sacar una buena ley, yo estoy en eso, queremos hacer la pega bien, pero que estemos los 13 diputados, pues. Yo los echo de menos a veces a ustedes, pues, colegas, si eso es lo que pasa. Me siento más solo en esta comisión. Muchas gracias, diputado Romero. Y diputada Chicardini, para luego ya, vamos a retomar luego el trámite, estamos en el artículo 35 y el acuerdo es que comencemos estos artículos con una exposición de la señora Aurora Guerrero de la División de Administración Pesquera de la Subsecretaría. Así que, diputada Daniela Chicardini, la escuchamos. Le pedimos a la comisión que pueda poner atención de del uso de la palabra. Sí, presidente, mire, lo que pasa es que ¿por qué hago esta pregunta? Porque sería bueno que nosotros no tuviéramos dobles discursos. Porque, por un lado, hay algunos que emplazan, ¿no es cierto?, al oficialismo y al Congreso de poder darle celeridad a la tramitación de proyectos, como por ejemplo temas sensibles para la ciudadanía, como son los de seguridad. Y me recuerdo muy bien cómo algunos señalaban de que, por ejemplo, el proyecto de lo que es la ruta del dinero o inteligencia económica, el levantar el secreto bancario, que tiene que ver justamente de cómo combatimos el narcotráfico y el crimen organizado, no se podía discutir a matacaballo, no podía discutirse tan rápidamente, pero al mismo tiempo son los mismos que nos dicen de que las urgencias hoy día no se cumplen. Entonces sería bueno que tuvieran esa misma fuerza y esa misma claridad con otros proyectos, porque fíjese que también la pesca artesanal no puede seguir esperando. Entonces yo creo que es importante que se dé este debate. Quizás es un tema que, claro, es procedimental, es de reglamento, es de normativa, pero que la gente sepa que acá hay algunos que tienen doble discurso. Y para mí, la nueva ley de pesca es un tema sensible para la ciudadanía, porque tiene que ver con el origen corrupto que tuvo esta ley que está vigente. Entonces, para mí sí es una alerta, sí es un sentido de urgencia el poder avanzar rápidamente con este proyecto de ley. Entonces, cuando estemos cercanos al 12 de septiembre, a mí me parece justo, y probablemente voy a hacer yo, en lo personal, decirlo, de que ojalá pueda poner algunas sesiones con despacho, hasta total despacho de la iniciativa. De hecho, yo le quiero pedir... diputado Romero. Sí, brevemente, mire. Yo he dicho, he estado en todas. Yo le quiero pedir con mucho respeto a la diputada que dé nombres, sea el que sea. Por favor, que dé nombre, porque si no me está aludiendo a mí también y yo no lo acepto. Bien, no, yo le invito a que podamos aprovechar de que estamos todos para que avancemos en la nueva ley. Tenemos el artículo 35 pendiente, el artículo 36 en adelante. Este párrafo 3 del proyecto de nueva ley se refiere a rescate, protección, observación y conservación de especies marinas. Referido al rescate, el proyecto de ley nos propone en el artículo 35 que el servicio establecerá mediante resolución el procedimiento y características a las que se deberá someter el rescate de los individuos de una especie hidrobiológica que se encuentren en amenaza evidente e inminente de muerte o daño físico, o que se encuentren incapacitados para sobrevivir en su medio. Este artículo se le ha ingresado una indicación por parte de los diputados Berger, Romero
Boadilla y Mauro González para agregar un inciso segundo a este artículo del siguiente tenor. Para estos efectos se entenderá por rescate el proceso orientado a salvaguardar o a liberar a uno o más individuos de una amenaza evidente o inminente de muerte o daño físico cuando ello sea producto de efectos de actividades antrópicas, contaminación de su medio o factores ambientales adversos, y reinsertarlo a su medio natural cuando las condiciones lo permitan. Le vamos a ofrecer la palabra al Ejecutivo y a los autores de la indicación para que nos puedan compartir el propósito de la misma. Diputado Romero está solicitando. Me gustaría escuchar al Ejecutivo a través del subsecretario qué opina de esto, porque me da la impresión que ya está aprobado anteriormente. Pero, por favor... Vamos a consultarle entonces a don Julio Salas, subsecretario de Pesca. Buenas tardes, gracias por acompañarnos y es suya la palabra. Muchas gracias, presidente, por su intermedio. Señalar que efectivamente en el artículo 5, número 76, recuerden que hay un artículo donde discutimos todas las definiciones, está la definición de rescate y la definición corresponde exactamente a la propuesta de la indicación, entonces se hace innecesario presentar la indicación ya que está definida en el artículo, en el número 76 del artículo 5. Ya está aprobado, Está aprobado el mismo 76 texto. del artículo 5. Perfecto. Diputado Romero, ¿sí? Encienda el micrófono para que podamos escuchar. Subsecretario que explicará o interviniera en esta indicación y producto de esa explicación que nosotros acogemos, retiramos esta indicación. Perfecto, muchas gracias, diputado Romero. Diputado don Sergio Bobadilla. Pero para proceder a retirar una indicación cuando hay más de un firmante, debemos estar todos de acuerdo, ¿no es así, secretario? Yo le pediría al secretario que haga la consulta si los firmantes estamos todos de acuerdo o no. Sí, así es, señor diputado. ¿Usted cómo está firmando esta indicación? ¿Está de acuerdo en su retiro? A la propuesta que ha hecho el diputado Romero, por supuesto que estoy de acuerdo. Sí. Don Bernardo Berger está de acuerdo. ¿Quiénes son los otros? Don Mauro González creo que lo firmó igual. Mauro González. Don Mauro González, ¿está de acuerdo usted con el retiro de la indicación? Ya. Son todos. Entonces, Se retira entonces la indicación, presidente. pasamos, señor secretario, por favor, a que tome votación del artículo 35 que nos propone el proyecto de ley. Sí. Doña María Candelaria. A favor. Don Erika Edo, don Bernardo Berger. Y a favor, señor secretario. A favor. Don Sergio Bobadilla. Estamos votando el contenido del artículo 35. Así Sí, es. señor. El que leyó el presidente. Sí, señor. ¿Cómo vota? Yo creo que todos vamos a estar de acuerdo en que este tipo de artículos que apuntan a... Repito, yo creo que nadie podría estar en desacuerdo en un artículo como este que implica generar las condiciones para rescatar, ¿ya? Alguna especie que esté o algún ave que esté en peligro. Yo creo que nadie, reitero, podría negarse de las cosas buenas que puede tener este proyecto, que son muy pocas. Esta es una y por eso yo la voy a votar a favor. A favor. Don Miguel Ángel Calisto, don Daniel Manucheri. Doña Daniela Chicardini. Don Mauro González. Don Diego Ibáñez. Don Cristian Lavé. Don Matías Ramírez. Don Leonídas Romero. A favor. Y don Jorge Brito. A favor. 1, 2, 3, 4, Entonces, 5, aprobado 6, por 7, unanimidad 8, 9, 10. el artículo 35. 10 votos a Y favor. pasamos al 36, donde nos propone observaciones de mamíferos, reptiles y aves hidrobiológicas. En el desarrollo de las actividades de observación se deberá garantizar un comportamiento respetuoso con las especies, así como asegurar el resguardo de las características específicas de cada especie y la seguridad de los observadores. Se prohíbe la realización de cualquier acto de acoso o de persecución que altere la conducta de algún ejemplar o que implique forzar el contacto físico con algún ejemplar, ocasionando maltrato, estrés o daño físico al mismo. Un reglamento dictado por el Ministerio de Economía, Fomento y Turismo establecerá los procedimientos y requisitos a que se someterá al registro del avistamiento de cetáceos, así como la observación de mamíferos, reptiles y aves hidrobiológicas. Le ofrecemos la palabra al Ejecutivo para que se pueda referir al texto propuesto, en un sentido de si es continuidad o innova en algo de lo que hay, y luego le vamos a ofrecer la palabra a la Comisión para que pueda dar su parecer
preguntas y respuestas. Tiene la palabra entonces el señor subsecretario don Julio Sala. Muy breve, señor presidente, señalar que este contenido replica el contenido del artículo 13, letra E de la actual ley de pesca y se refiere exactamente a la regulación de la acción de observación de mamíferos, reptiles y aves. Me gustaría cederle la palabra a Javier Rivera para complementar este punto. Don Javier Rivera, técnico de la Subsecretaría de Pesca, recibe la palabra. Muchas gracias, presidente. Solo para indicar de que en este artículo en general lo lleva a cabo o lo lleva a la práctica el Servicio Nacional de Pesca, que establece estos procedimientos para la observación de aves, mamíferos y reptiles. En este caso, este es un artículo de continuidad de la ley actual, de la ley vigente, y efectivamente nosotros, el Ministerio ya ha definido a través del decreto 18 del año, del 2011, estas prácticas y estas formas de generar la observación de los mamíferos, aves y reptiles. Gracias. Ha solicitado la palabra el diputado Bahía, luego el diputado Mauro González, que le haya solicitado antes el diputado Bahía, luego usted, diputado Mauro González. Ya, pero, le agradecemos la generosidad, pero aquí las palabras saben que siempre son por la presidencia. Diputado Mauro González. Gracias, presidente. Gracias al diputado Badilla. No, yo no me quiero quedar con la duda, presidente, en relación a este punto. Prefiero hacer la consulta pública en relación al lobo de mar. Sabemos el problema que hoy día el lobo significa para nuestra pesca artesanal. Entonces preguntarle al Ejecutivo si este artículo viene aún a proteger, a resguardar y a hacerlo más intocable al lobo de mar de lo que está actualmente, o queda en las mismas condiciones. Aún más pensando, presidente, que tenemos conocimiento que el lobo de mar podría también ser susceptible de alguna especie de cuota solicitada por pueblos originarios. Especialmente estoy pensando en el sector de Chiloé al sur. Entonces quiero preguntarle al Ejecutivo su visión sobre esto, porque es un tema complejo, presidente, usted lo sabe, y no va a ser cosa que con este artículo aún quede más complejo la situación con el lobo de mar, que es un problema en todo el país para nuestra pesca. Esa es mi consulta, presidente. Muchas gracias, muy claro, diputado Mauro González. Le vamos a ofrecer la palabra al diputado Bahía para que también puedan realizar las consultas y luego el Ejecutivo para que las pueda atender una por una. Diputado Bahía, luego el diputado Leonidas Romero. Presidente, en la misma línea del diputado Mauro González, yo creo que el gobierno, a través de todos los servicios públicos, efectivamente le han dado cumplimiento a este artículo que contiene la actual ley de pesca. Se han dedicado solamente a observar a los lobos marinos, que de verdad son una plaga y que generan destrozo en los implementos de pesca de prácticamente todos los pescadores artesanales e industriales de nuestro país. El deterioro que le hacen a los implementos no es menor. Entonces la pregunta concreta, ¿qué ha hecho el gobierno para llevar a la práctica este artículo que no solo signifique observar? ¿Qué medidas concretas se están tomando o se van a tomar para eliminar esta plaga que genera un daño irreparable a la pesca en general? En segundo término, presidente, consultarle al Ejecutivo. Por su intermedio, presidente, consultarle al Ejecutivo y que por favor nos pudieran dar ejemplos, ¿ya? Cuando dice, se deberá garantizar un comportamiento respetuoso con las especies. Se deberá garantizar un comportamiento respetuoso con las especies. ¿Cómo se lleva a la práctica ese comportamiento respetuoso con las especies? Y segundo, se me fue. Respecto a los reglamentos. Yo creo que todos somos testigos que se publican importantes leyes en nuestro país y que dicen que
los reglamentos respectivos regularán la implementación de aquellas leyes en algunos aspectos. Y todos sabemos que estos reglamentos pasan años y años y nunca se dictan. Entonces, estos artículos sin reglamento en el fondo quedan como declaración de muy buenas intenciones, pero que no son puestos en práctica porque los reglamentos no existen. Entonces, a mí me gustaría saber, el Ejecutivo, si los está considerando a lo mejor en algún artículo más adelante, que especifique plazos, ¿ya?, para la implementación de los reglamentos respectivos. ¿Qué hay al respecto? Veo que hay diferencia en el Ejecutivo, ¿no? Ah, no, ya. Diputado Leonidas Romero. Gracias, presidente. Presidente, mire, también por los lobos de mar, me gustaría por su intermedio preguntar a la señora Aurora Guerrero si hay un estudio serio de la población, de la cantidad de lobos de mar, porque cuando uno conversa, yo personalmente, con hombres y mujeres de mar, tanto de la pesca artesanal como industrial, dicen que hay una sobrepoblación de lobo marino y que hace mucho daño, ya lo han explicado mis colegas que me antecedieron, pero me gustaría saber, porque yo lo he preguntado muchas veces, presidente, por su intermedio, al Ejecutivo y no he tenido una respuesta. Entonces yo no sé si hoy día es posible tener esa respuesta y si es que hay una sobrepoblación, presidente, por su intermedio, repito, a la señora Aurora, si hay algún mecanismo para bajar un poco la cantidad enorme de lobos marinos. He dicho, presidente, muchas gracias. Gracias, diputado Romero. Le vamos a ofrecer entonces la palabra al Ejecutivo para que ustedes lo administren en función de las especialidades de cada uno para que puedan atender las consultas realizadas por los parlamentarios. ¿No? ¿Quién va a partir? Don Julio Salas, subsecretario, parte usted entonces. Presidente, por su intermedio, voy a primero atender a lo formal y después cederle la palabra a los especialistas. En lo formal, me importa que visualicemos que en el artículo 36, como el título del artículo lo dice, estamos estableciendo regulaciones sobre la observación de mamíferos, reptiles y aves hidrobiológicas. La regulación que está establecida aquí ya está en la actual ley de pesca, es el mismo texto del artículo 13E, y vuelvo a decir, regula la acción de observación. Si nosotros tenemos intención de generar normas relacionadas con la población de lobos marinos, podemos discutir eso en el contexto del texto de la ley de pesca. Es algo que efectivamente podemos abordar, probablemente con consulta a especialistas del área ambiental y también con revisión de los acuerdos internacionales, pero es algo que podemos sin duda abordar. Pero quiero hacer presente que lo que está establecido aquí y está establecido en el Decreto Supremo número 11 del año 2011, es la acción de observación, que es algo que hay científicos que realizan acción de observación, de orcas, de delfines, de marsopas, de todo tipo de chungungo, la nutria de mar. De todo tipo de mamíferos marinos, reptiles o aves. Entonces, solo hago el punto que la preocupación que se está planteando en relación a los lobos marinos es una preocupación que el Ejecutivo comparte, pero el objeto de esa preocupación no está situado en este artículo, que lo que regula es la acción de observar. ¿Ah? Es como si tuviésemos, vuelvo a decir, es como si tuviésemos una preocupación con un cierto tipo de ave, por ejemplo, y lo que estamos regulando aquí es la acción de la observación de aves. No es el cuidado del recurso en sí mismo. ¿Ah? Eso me importa que esté a la vista, y es textual a lo que está establecido actualmente en el artículo 13. Le cedo la palabra a don Javier y a doña Aurora por si pueden complementar la información biológica del recurso. Don Javier Rivera. Muchas gracias, presidente. En relación a la consulta que realizó el diputado González, Mauro González, efectivamente, como señalaba el subsecretario, este artículo
mantiene las condiciones que están desde su implementación. Entonces, no hay mejores ni peores condiciones de las que está en este momento la situación del lobo de mar. Al señor el diputado Bobadilla, por su intermedio, presidente, la definición de plaga en realidad se establece cuando uno tiene una especie que no es endémica del lugar. En este caso el lobo sí es una especie endémica de nuestro país, junto a Perú. Por lo tanto, no vale dentro del mundo científico establecerlo como una plaga, una especie que ha tenido una población bastante grande, y aquí me voy a hacer un paréntesis para contarles que gran parte de la iluminación de Estados Unidos en 1800 fue gracias a la gran población de lobos que existía en América del Sur. Y producto de esa exterminación que se hizo de los lobos es que hubo una gran baja en la población de lobos que ahora está nuevamente remontando. Con los escasos recursos en investigación que tiene el Estado para materia pesquera en general, se han hecho censos de población de lobos en la zona norte, centro y sur del país, no en la zona sur austral, porque Magallanes en particular y Aysén, como zonas de gran cantidad de islas, hace casi imposible generar un buen censo de parte de todas las loberas que pueden estar en esos sectores. Sin embargo, en Chile continental sí hay censos de esta población, son relativamente nuevos, hace menos de 10 años, en 2016 creo que fue el último, si es que mal no recuerdo, y en ese censo en particular efectivamente hay una mayor población de lobos, pero sin llegar a una gran población como la que se estimó que había a principios del 1900, por ejemplo. Respecto a ejemplos, es importante acá señalar de que el servicio establece reglamentos que permiten la observación principalmente de mamíferos marinos de gran tamaño. Estamos hablando principalmente de las ballenas y ballenas que tienen tránsito por nuestra costa, a las cuales por el estado en que se encuentran es necesario tener ciertas precauciones en no molestarla. Me refiero, por ejemplo, cuando hace menos de una semana estaba frente a las costas de Valparaíso una ballena franca austral con su cría, con una cría de pocos meses de vida. Entonces, ese es el reglamento lo que da cuenta de cómo... una orca en San Antonio. No tenía conocimiento de eso, sí, presidente, pero recordaba... registraron una orca en San Antonio. Entonces hay que tener en consideración que hacia ese tipo de observación está principalmente radicado esto. Y lo otro de la gran población de lobos efectivamente tiene que ver con que los predadores de lobos también han sido mermados en su abundancia, como por ejemplo las orcas, que hasta hace tiempo atrás visitaban frecuentemente las costas de nuestro país a alimentarse, y ahora hay mucho menos que hace años atrás. Y vuelvo a decirle, diputado, este reglamento está desde el 2011, por lo tanto no cambia en nada la situación de cómo está el tema, y como dijo el subsecretario, aquí en este artículo nos estamos refiriendo principalmente a lo que es la observación. Muchas gracias. Sí, diputado Mauro González. La señora Aurora Guerrero iba a hacer antes uso de la palabra. Parece que terminamos con la exposición y se la damos al diputado González. Señora Aurora Guerrero, de la Subsecretaría de Pesca. Tiene que encender el micrófono ahí. Gracias, presidente. Creo que la respuesta, diputado, ya la dio mi colega respecto de los censos que hay. Ahí. Efectivamente han habido algunos censos, algunas estimaciones de abundancia de lobos, ¿ya? Si bien hay una abundancia que es importante, no permite señalar que hay una sobrepoblación, por los antecedentes que entrega esto. Lo que sí es perceptible es que hay una interacción importante, ¿ya? Recordemos que el lobo es un animal muy inteligente, por lo tanto aprende conducta, y con esas conductas se ha acercado más a la actividad de los humanos, una de ellas la pesca, ¿ya? Por las razones que sean, ¿ya? Entonces hay una percepción de sobrepoblación por esa interacción, pero no podríamos decir que hay una sobrepoblación porque tampoco tenemos el punto de referencia para calificarla como tal. ¿Qué es lo que es un nivel de abundancia que es normal como objetivo? Y si eso lo sobrepasamos, estamos bajo eso, ese punto de referencia no tenemos. Entonces esa calificación no podríamos aseverarla, solamente la evidencia que hay una mayor interacción.
Y solamente para responder un poco la pregunta del diputado Bobadilla, algún ejemplo sobre respecto al comportamiento respetuoso, ¿ya? Se refiere al comportamiento para mantener la integridad de los ejemplares que se pueden observar, ¿ya? No acercar, por ejemplo, la calidad de cómo observo algunos que pueda afectar, tomando yo uno de esos recursos, puede afectar parte de su morfología, que puede vivir, pero no va a poder reproducirse, por ejemplo. Entonces, a ese tipo de respeto, que respeten algunos aspectos del ciclo de vida, ¿ya? A eso está referido. Muchas gracias, el diputado Mauro González, diputado Bobadilla y diputado Leonidas Romero. Esta es la segunda ronda de palabras en torno a este artículo y luego pasamos ahí a la votación. Sí, presidente, le agradezco. Mire, presidente, este es un tema muy importante, porque efectivamente acá se habla que se debe garantizar un comportamiento respetuoso con la especie, así como asegurar el resguardo de las características específicas de cada especie. La pregunta que yo me hago es, presidente, cuando esa especie, sea lobo marino o sea otra, se transforma en un riesgo para la actividad pesquera en nuestro país, hoy día, ¿qué ocurre con esto? Cuando esa especie puede afectar la vida, integridad física o el desarrollo de la actividad pesquera, ¿qué hace el Estado hoy día? ¿Qué establece la ley o qué marca la ley al Estado? ¿Qué herramienta le entrega para tener alguna alternativa y salida? En ese contexto, presidente, yo agradezco la respuesta del Ejecutivo, pero no quedo tranquilo, no quedo conforme, porque sé que es un problema grave el lobo marino para la pesca en nuestro país. Entonces, yo tengo dos propuestas. Uno, quizás dejar en pausa este artículo, que lo podamos discutir con el Ejecutivo y conversarlo, a ver si podemos hacer una modificación en conjunto. O, presidente, yo voy a presentar una indicación ahora en relación a este tema y que el Estado pueda tener la facultad o propender a adaptar medidas preventivas cuando las especies, ¿cierto?, se vuelvan riesgosas para la actividad pesquera, como es el caso del lobo marino hoy día en nuestro país. Eso, presidente. Gracias. Vamos a recibir todas las propuestas y nos referimos a ellas, diputado Bobadilla y diputado Leonidas Romero. Presidente, el subsecretario ha planteado que también es una preocupación del Ejecutivo. Eso entendido, ¿no? El daño que le está generando a la actividad pesquera, no solo artesanal, sin duda que la podemos compartir. La pregunta que yo le hago al subsecretario, ¿qué está pensando el Ejecutivo? O sea, ¿solo quedarse en la preocupación o van a tomar decisiones respecto de cómo resolvemos el tema? Y ahí cobra mucha importancia lo que ha planteado el diputado Mauro González, en el sentido de que si no hay absolutamente nada que tenga previsto el gobierno para enfrentar este grave problema, por cierto que yo también suscribiría la indicación que ha propuesto el diputado Mauro González. Pero me gustaría escuchar al Ejecutivo qué hay después de la preocupación, qué acciones vamos a tomar o qué acciones está tomando el Ejecutivo. Diputado Leonidas Romero. Gracias. Presidente, mire, llevamos, dijo el señor subsecretario, ayer parece que llevamos cerca de 9 meses discutiendo esto. Y con mucho respeto digo, después de 9 meses se me da una explicación relativamente lógica respecto a los lobos marinos, porque me decían, o sea, no decían nada. Entonces, presidente, mire, cuando el diputado Badilla hace la consulta, dice de una plaga, y don Javier dice que no es una plaga porque es un tema endémico, una especie endémica. Bueno, los ratones también son endémicos y son una plaga. Son una plaga. Bueno, no sé, bueno, pero después me responden, por favor. Presidente, también se me ha dicho acá que hay un convenio, principalmente con Estados Unidos, para no combatir y no dar muerte a los lobos marinos, que no son una plaga, que no son una sobrepoblación, pero hacen daño. Y porque en esa eventualidad se complicaría la exportación de salmones a Estados Unidos. Me gustaría saber si es efectivo esto, porque sigo insistiendo. Yo no soy pescador, yo estoy aprendiendo cada día más, pero cada vez que converso con los pescadores, principalmente artesanales, se quejan mucho de la presencia de los lobos marinos y un vecino de allá de la región me está diciendo que en la bahía de Concepción,
e Isla Santa María hay una gran cantidad de orcas. Entonces, no, pero si estamos hablando en serio, presidente. Ya, estamos hablando en serio. Capaz que nos estén viendo los amigos del EBU y digan que yo estoy equivocado, que no hay orcas en la bahía, pero no importa, es otro tema. Pero yo hice 2 preguntas y repito, yo espero que con esta exposición, y le agradezco a la señora Aurora que está acá, aunque yo pregunte una estupidez, no le estoy diciendo a usted, aunque yo pregunte una estupidez en esta comisión, yo espero respuesta. Esta pregunta de los lobos marinos hace 9 meses que la vengo haciendo. Y recién hoy día tengo respuesta. Qué bueno, agradecido por eso. Muchas gracias, diputado Romero. Me parece que le ofrezcamos la palabra al Ejecutivo o bien podamos suspender esta votación, entendiendo que acá en la comisión, de hecho, prácticamente si vamos a votación y esto se resuelve oficialismo, no se va a terminar rechazando cualquier proposición al tema, mejor buscar una alternativa y una propuesta. Y ahí me dicen que han conversado en una propuesta. Que le puedo dar lectura. Dice, a continuación del 36, incorpórese un artículo del 36 bis del siguiente tenor. En el caso en que la especie lobo marino afecte la vida e integridad física y o desarrollo de la actividad pesquera, el Estado propenderá a adoptar medidas preventivas. Esa es una propuesta que se ha realizado, la podríamos votar en conjunto con el artículo 36, si le parece. Le ofrecemos la palabra al Ejecutivo o a la Comisión, diputado Matías Ramírez, y luego al subsecretario de Pesca. Gracias, presidente. Entendiendo la preocupación expresada por el diputado González y que es una realidad en diversos territorios respecto al lobo marino, no sé si se podrá hacer una reacción que sea más amplia, porque estamos solamente dejando respecto al lobo marino y eventualmente pueden haber otras circunstancias que puedan generar medidas de resguardo, entendiendo la preocupación, pero a lo que voy yo es que si lo dejamos solamente nominativamente, no sé si será recomendable desde un punto independiente de saber también la opinión del Ejecutivo en esta materia, pero a mí me provoca aquello que dejarlo en términos nominativos, si aparece alguna otra especie que pueda generar algún otro problema. Insisto, quizás buscar una redacción en términos más amplios y no taxativos. Gracias, presidente. Muchas gracias, diputado Matías Ramírez. Vamos entonces a escuchar la opinión del Ejecutivo y resolvemos el tema. Gracias, presidente, por su intermedio. Primero, responder la pregunta del diputado Bobadilla, que en este caso me parece completamente pertinente, y por su intermedio, efectivamente, nosotros tenemos, no solo tenemos preocupación respecto de la constante interacción del lobo marino con el mundo de la pesca artesanal. Entendemos que más allá de si científicamente o no podemos verificar esto como sobrepoblación, o verificarlo como bien decía Javier, técnicamente no califica como plaga porque es de origen local. Pero lo que sí es cierto es que la interacción es una interacción creciente y que tiene diferentes causas. Entre otras, la causa es que es un mamífero, y como es un mamífero que tiene gran capacidad de aprendizaje. Y por lo tanto, como decía, hoy día estaba reunido con unos pescadores artesanales que me decían, aprende a ser flojo. El lobo marino lo que aprende es a ser flojo. Entonces, le sale más sencillo ir a comer un pescado que está en el espinel levantándose que ir a capturarlo directamente. Entonces, la interacción es y bueno, a eso se agrega que durante muchas décadas, no digo que es algo que esté tan presente hoy, porque yo creo que los pescadores artesanales han ido adquiriendo mucha conciencia en torno a esto, pero durante décadas además se generaron algunas prácticas de interacción que fomentaron esta situación. Y los mamíferos, el lobo marino vive varios años, y si uno eviscera peces y les corta la cabeza y los tira a la orilla de la caleta,
obviamente se genera un cebamiento de los lobos. Entonces, lo cierto es que hoy día tenemos interacciones y frente a esas interacciones hemos tenido que tomar decisiones de qué hacer. Y se han tomado decisiones importantes. Hace muy poco, en la 10ª región, por ejemplo, se acaba de implementar un programa especial para, desde el INDESPA, para dotar a las embarcaciones artesanales de reemplazo de los artes de pesca cuando se produce pérdida de los artes de pesca producto de la interacción con el lobo marino. Lo mismo en relación a la implementación de viradores en las embarcaciones. Viradores, hago la explicación, es un mecanismo que permite recoger el espinel de manera automática a una velocidad mucho más rápida que la que se podría recoger manualmente. Obviamente, si el espinel se recoge con virador, las posibilidades de interacción no desaparecen, pero disminuyen. Entonces, lo que uno hace es generar mecanismos que permitan hacer menos eficaz la interacción. Y estamos estudiando otros mecanismos que en el marco de experiencias internacionales se sirven para reducir esta interacción. Pero vuelvo a decir, aquí estamos trabajando con la interacción probablemente con uno de los mamíferos que tienen más capacidad de aprendizaje. Solo quiero ejemplificarlo, pero no por nada históricamente cuando uno asocia la imagen de espectáculos de animales oceánicos, los lobos marinos siempre están porque aprenden muchas gracias y eso también ocurre en la práctica. Aprenden mañas para poder generar interacción. Entonces, hecha esa explicación y diciendo que efectivamente esta es una preocupación que tenemos y la tenemos doblemente después del año 2022-2023, donde hubo una mortalidad masiva de lobos marinos producto de la gripe aviar, masiva. En el norte del país hubo que generar grandes fosas para enterrar lobos marinos. En el sur también hubo mortandad de lobos marinos. Cuando estoy hablando de mortandad masiva, estamos hablando de varios miles de lobos marinos. Y la situación de la interacción no se notó que hubiese una disminución en la interacción. Entonces, una hipótesis, no digo que sea la única explicación posible, pero una hipótesis que uno puede barajar en estos casos es que más allá de la totalidad de la población de los lobos marinos, que son los que se vieron afectados por la gripe aviar, hay una parte de esa población que es la que tiene generado el hábito y el cebo, y por eso es que frente a eso hay que generar atención. Y por último, quería proponerle lo siguiente al diputado González por su intermedio, presidente. A nosotros nos parece interesante la indicación que hace, pero nos gustaría poder precisar algunos aspectos de mejora en la línea de lo que señala también el diputado Ramírez. Entonces queríamos proponerle lo siguiente, si está de acuerdo la comisión, presidente, por su intermedio, dejar pendiente el artículo 36, pero para que no quede pendiente ad eternum, proponer el lunes una redacción y como es un solo artículo, eventualmente el lunes poder resolver ese artículo si lo tiene bien la comisión. No sé si hay acuerdo. Para audiencia. ¿Les parece? ¿No? Pero el lunes para audiencia. Sí, podríamos comenzar... Martes, puede ser. O podríamos comenzar, el martes viene el ministro, entonces podría comenzar... No, el martes. No, el martes adelantó, es que... Sí, entonces, pero puede ser al inicio, sí, yo creo que lo votamos al inicio y damos paso a las audiencias. Es que no, claro, no sé si es que alcanzan a concluirlo, pero ¿les parece que dejaríamos solo el 36 con la indicación pendiente para esa discusión? Diputado Mauro González, ya para ir cerrando este tema y pasando ya al siguiente artículo. Sí, presidente, yo acepto la propuesta del Ejecutivo porque efectivamente el trasfondo de esto es buscar algún tipo de solución o entregarles más herramientas al Estado para poder ayudar a nuestros pescadores, porque el tema del lobo marino, o quizás otra especie, porque quizás tenemos otra especie que la desconocemos que también está afectando a la actividad pesquera,
creo que esta es la alternativa o la oportunidad para entregar algún tipo de herramienta, así que lo conversamos con el Ejecutivo, pero que en la historia de esta tramitación legislativa quede constancia que la idea es poder buscar alguna alternativa, pero también sí, presidente, en relación se habla mucho de la sobrepoblación o del censo que existe hace tiempo. Yo creo que también es importante que el Estado le entregamos herramientas para que vaya actualizando esos números, para tener información objetiva de lo que realmente está pasando en el país con ciertas especies. Así que me parece bien, presidente. Gracias. Diputado Mauro González, diputado Leonidas Romero, Sí, ya para cerrar el punto. Es que yo hice una consulta y no sé si la señora Aurora o el señor subsecretario me va a responder respecto a si es efectivo que hay un convenio o compromiso con Estados Unidos que no se puede capturar los lobos, porque si esto ocurre ponen restricciones a la exportación de salmón chileno. Me gustaría tener respuesta, presidente. Bien, vamos a consultarle específicamente eso al subsecretario de Pesca, a ver si lo puede atender, y damos paso a el siguiente artículo. Voy a dar un comentario general y le voy a hacer la palabra a doña Aurora. Efectivamente hay instancias internacionales que se preocupan del cuidado de los mamíferos marinos, el Marine Mammal, si mal no recuerdo. Hay reglas especiales de protección a los mamíferos marinos, incluso por parte de las autoridades locales de diferentes países. Es decir, si un país es cuidadoso o no con ciertas especies, son otros países en su regulación interna las que establecen normas de acceso al mercado. Pero ninguna de ellas genera una imposibilidad de generar planes de acción respecto de esto. Lo que ocurre es que esos planes de acción tienen que estar debidamente justificados y tener un sustento. No es que generen una inmovilidad o... Yo he escuchado esa versión que usted dice, diputado, como que estamos enclaustrados por una... genera ciertas limitaciones. O sea, si el día de mañana decidiéramos generar una matanza abierta de lobos marinos, efectivamente tendríamos una reacción de muchísimos mercados, pero no por la existencia de acuerdos solo internacionales, sino porque las reglas internas de los mercados establecen el cuidado de ciertas normas de protección de las especies. Doña Aurora. Señora Aurora Guerrero, de la División de Administración Pesquera. Gracias, presidente. Sí, solamente a lo mejor lo que indica el subsecretario, solamente especificar un poco. Este es un requerimiento de Estados Unidos. Perdón, sí, cómo no. Es un requerimiento interno de Estados Unidos. Ellos tienen una legislación de protección de los mamíferos marinos internamente. Por lo tanto, ellos exigen para comprar productos de otros países que esos países tengan protecciones análogas. Entonces, lo que se está haciendo acá a este convenio que llaman de NOA es sencillamente decirle, ¿sabe qué? La situación en Chile es tal, y ellos nos van a evaluar si nosotros cumplimos sus estándares para comprarnos, ¿ya? Y lo que hace Chile en realidad es para aquellas pesquerías que tienen mercado importante con Estados Unidos, vamos a tener que tomar medidas que demos cumplimiento al requerimiento de ellos. Si no, tenemos que buscar otros mercados, pero eso obedece a una razón de mercado, básicamente. Sí, así como lo señaló. Ahora, no un convenio. Vamos a retomar esta discusión y es que... Yo hice que a lo mejor es sencillo de responder y sí un no va. ¿Cuál es, diputado Badilla? Debo asumir que como este sería una copia del artículo existente hoy día en la actual ley, de los reglamentos que yo pregunté, y dije lo siguiente, que pasan y pasan los años y estos reglamentos no se dictan. ¿Estos reglamentos existen el día de hoy? Sí. Y me gustaría que pudieran especificar más o menos el contenido, en qué consiste el reglamento. Bien, disculpe, diputado Badilla, no es por enemistarme con usted, pero eso lo señalaron. De hecho, dijeron el decreto y el año del decreto 2011, 78-2011 creo que dijo, ¿no? 18-2011, que es el que fija las distancias de avistamiento dependiendo de la especie. En el caso de algunas son 50 metros, en otras son 25. En el caso de los lobos. Metros. En el caso de los lobos, no hay una distancia, ¿o sí? 10 metros, dice. Ahí te puede pegar el manotazo y chao. De hecho, hay una foto que salió con el expresidente, no sé si recuerda, en Valdivia, sí, justamente. pero sobrevivió el expresidente.
Pero ahí ya estaba el decreto y no se respetó la distancia de avistamiento. Ay. No, por eso lo acusaron constitucionalmente varias veces. Pues, bueno. Ya, vamos a pasar. Artículo 37. Sí, presentamos el lunes. Así lo acordamos, entonces esto se zanja el lunes al inicio, el artículo en relación a los lobos de mar y los mamíferos. Y el artículo 37 es el de aleteo o finning. Se prohíbe la mutilación de las aletas de cualquier especie de tiburón, acción denominada aleteo o finning, a bordo de naves o embarcaciones de pesca, así como su transbordo. Será obligado a realizar el desembarque de las especies antes señaladas de sus aletas total o parcialmente adheridas a su cuerpo en forma natural. Si se encontrara una aleta de tiburón en una nave o embarcación pesquera sin que esté completa y naturalmente adosada al tronco correspondiente, se presumirá que se ha contravenido lo dispuesto en este artículo. Le vamos a ofrecer al Ejecutivo para que nos pueda compartir los alcances de esta norma, si es de continuidad o no, para ilustrar a quienes no conocen cuál es el valor comercial que tendría la aleta de tiburón, razón por la cual ameritaría dar una protección especial. Señora Aurora Guerrero, de la División de Administración Pesquera. Efectivamente, el tema de la comercialización de aleta de tiburón es muy atractivo, ya por unas características particulares que sobre todo el mercado asiático le atribuye. Y se dio mucho la práctica antiguamente, ya obviamente ya está regulado, que se cercenaba la aleta y se lanzaba al mar el resto del cuerpo. Obviamente ese tiburón sin su aleta tiene nula capacidad de sobrevivir, por lo tanto, nula capacidad de reproducción, con un proceso reproductivo que son muy delicados para los tiburones, ¿ya? Por lo tanto, lo que hay detrás de eso, internacionalmente, a través de Naciones Unidas y después de la FAO, dio las directrices para que los estados incorporaran esta eliminación de esta práctica, ¿ya? Y eso es lo que acogió la ley de pesca. Por lo tanto, esa es la razón por la cual está prohibido el famoso aleteo finning aquí en Chile. Sí. Muy bien. Sí, diputado Sergio Bobadilla. Solo como cultura general. La pesca ilegal está sancionada. Y la séptima región muestra lo contrario, según las estadísticas que se publican, que existe mucha pesca ilegal. En este caso en Chile, aun cuando este artículo tengo entendido que está vigente al día de hoy, ¿ya? Y que es parte de la ley actual, ¿ya? Y yo me alegro que el Ejecutivo haya recogido, y veo que harto ha recogido de la ley actual. ¿Hay algún antecedente de estas prácticas que pudieran señalar de que efectivamente en Chile se da en estos tiempos? O sea, sé que no podrán ser estadísticas oficiales, pero ¿qué información tienen en este caso, por su intermedio, presidente, ya la subsecretaría respecto al tema? Bien, vamos a ofrecer la palabra a la subsecretaria, señora Aurora Guerrero. Gracias. Sí, efectivamente, tal como dice usted, salida la ley, en realidad ya hubo cuidado de esto y observación, ¿ya? Por lo tanto, yo diría que no es una práctica habitual actualmente. Sin embargo, hay casos esporádicos que uno se entera por la prensa, donde han descubierto cantidades importantes de aletas que están secas, ¿ya? Producto de una actividad por un tiempo, yo creo que extenso, ¿ya? Y hacen stock nada más. Y eso ha sido incautado por el servicio y me imagino que aplicaron la ley como corresponde, ¿ya? Entonces, pero no es una práctica que es habitual acá en Chile. Yo creo que eso hay bastante conciencia de eso. Bien. Y en defensa de todas las regiones, la pesca ilegal es ilegal independiente de la región. Y esto porque aquí cuando se ha intentado señalar una región, se han presentado antecedentes que señalan que otra, y la verdad es que yo estaba justamente buscando esto, las aletas de tiburón, y esto fue encontrado en Providencia. Así que también deberíamos señalar a la región metropolitana y a Providencia como también un territorio en el cual estaría funcionando esto, y es en todo el país y en todo el mundo en realidad, donde tenemos que enfrentarlo de la misma manera. ¿Le parece entonces si pasamos a la votación de este artículo, señor secretario? El artículo 37. Entonces el artículo 37, doña María Candelaria. A favor.
Don Eric Aedo, don Bernardo Berger. A favor, señor secretario. Don Sergio Bobadilla. Don Sergio Bobadilla, ¿cómo vota? Bueno, a favor. A favor, don Miguel Ángel Calisto, don Daniel Manucheri, doña Daniela Chicardini, don Mauro González, don Diego Ibáñez, don Matías Ramírez, don Leonías Romero. A favor, secretario. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. No vota, 8, 0, 0. 8 votos a favor, está variado. Me pidió el diputado Lavey que mientras él retorna yo no le... Aprobado por unanimidad, 8 Aprobado. votos a favor, 0 abstenciones y 0 negativos, presidente. Este párrafo, el párrafo 4 que corresponde ahora, tiene indicaciones y además nos comprometimos a, dado que tratan los siguientes artículos sobre los planes de manejo, y que la señora Aurora Guerrero pueda iniciar con una presentación que nos va a permitir comprender los alcances de los artículos que se proponen en relación a los planes de manejo y los comités de manejo. Estamos hablando del artículo 37 en adelante, 38 en adelante, el 39 también es de los planes. Entonces vamos a comenzar con la exposición de la señora Aurora Guerrero, diputado Bobadilla. Sería interesante, y eso es lo que yo he planteado en más de alguna oportunidad, y entendiendo de que pueden ser particulares, ¿ya? Pueden ser académicos, científicos, en fin, y que no forman parte del gobierno, sería interesante, presidente, escuchar algunos integrantes o al presidente de algunos comités de manejo de algunos recursos, porque creo que es importante la opinión del Ejecutivo y yo no le resto mérito. Pero también sería interesante escuchar algunos integrantes o al presidente de estos comités, que son en definitiva los que, no sé si estoy bien, toman la decisión o le recomiendan al Ejecutivo para que tomen una decisión en la administración de un determinado recurso. Entonces yo vuelvo a hacer la petición, presidente, de invitar a algunos integrantes de comité de manejo de algunos recursos pesqueros. Creo que sería interesante también poder escuchar. He dicho, presidente. Entonces vamos a ofrecer la palabra a la señora Aurora Guerrero para que haga la exposición y vamos a ver dónde podría ser eso posible, porque necesitamos avanzar, y en el entendido de que tenemos las audiencias el día lunes, lo veo un poco complicado, pero veamos la exposición y veamos si es que esto genera, porque muy probablemente nos genere mayores problemas. El subsecretario de Pesca está solicitando el uso de la palabra y ustedes... Solo por geografía del proyecto, el título octavo del proyecto se refiere a las instancias de comanejo. Entonces, efectivamente, probablemente muchas de las audiencias que debiéramos recibir al momento que estemos discutiendo el título octavo del proyecto debieran ser de la naturaleza que usted plantea, diputado Badilla, porque ese es el momento en que vamos a conversar sobre la regulación de las instancias de comanejo en su globalidad. Es el título octavo del proyecto y nos falta aún por llegar allí. Eso. Vamos a escuchemos la exposición de la señora Aurora Guerrero, ¿le parece? Porque siento que no estamos avanzando prácticamente en nada y tenemos que votar el artículo 38 en cuestión. Entonces, vamos, señora Aurora Guerrero, escuchemos la exposición y vemos el parecer de la comisión. Si no hay mayor inconveniente, continuamos con su tramitación. Señora Aurora Guerrero, de la División de Administración Pesquera. Muchas gracias, señor presidente. Solamente brevemente para compartirle al diputado Badilla que efectivamente, personalmente estuve presidiendo 2 comités de manejo, desde los inicios de los comités de manejo. Mi colega aquí también estuvo a cargo de comité de manejo, así que algo de experiencia tenemos al respecto. Particularmente yo estuve en crustáceos demersales y congrio dorado en el sur, y participando de algo también en merluza del sur. Así que hay pero es solamente para aclarar eso. Okay. Ok. El contenido de la presentación va a seguir la estructura que está puesta en la propuesta de ley de pesca, ¿cierto? Vamos a partir por la definición
conversar un poco sobre el contenido de los planes de manejo y por qué están estructurados de esa manera esos contenidos, el proceso de construcción del plan de manejo, que es muy importante, que quizás no está relatado en extenso, pero creo que es importante considerarlo. Los otros aspectos relevantes que se deben considerar en esta construcción, también hacer mención respecto a los planes de manejo para pesquería y recursos bentónicos, que tiene ciertas particularidades, y para finalizar con lo que se refiere a la estrategia de manejo para la recuperación de las pesquerías. Ese es básicamente el contenido de esto de acá. Creo que es importante tener claro la definición de plan de manejo. De acuerdo al artículo 5 del numeral 60, se establece que el plan de manejo es un instrumento de gestión propuesto por un comité de manejo, ¿ya?, que tiene por finalidad definir reglas. Aquí yo destaqué como frases clave que hay que tener en mente. Primero, que es un instrumento de gestión de la pesquería, ¿ya?, generado por un comité de manejo, por lo tanto es generado por la institucionalidad más los propios usuarios, ¿ya? Y la finalidad es definir reglas de cómo vamos a desarrollar esta pesquería. Considerando, obviamente, asegurando la capacidad de regeneración de los recursos, porque nos interesa que la pesquería se desarrolle por siempre, ¿cierto?, en buenas condiciones, respetando el medio ambiente con la diversidad biológica asociada a ella y basado en el conocimiento actualizado y aspectos biológicos, pesqueros, económico y social, ¿ya? Entonces, la aplicación de los planes de manejo, que está incluido en el artículo 38, es la administración y manejo de las unidades de pesquería de los recursos biológicos. Eso es administrar los recursos y también las personas, porque estamos administrando pesquerías, ¿ya?, y las personas son parte de las pesquerías. Para esto, el cuerpo legal da los contenidos mínimos que debieran considerar. Primero están los antecedentes generales, ¿cierto?, respecto del área de aplicación, los recursos involucrados, áreas, caladeros de pesca, de las flotas que capturan dichos recursos, caracterización tanto artesanal como industrial y otros que participan en el mercado. ¿Esto por qué? Porque para iniciar el trabajo es necesario tener un diagnóstico, saber cuál es el estado del arte, dónde estamos parados para esto, para posteriormente identificar los problemas, porque el plan de manejo lo que persigue es tratar de resolver los problemas que tiene la pesquería, ¿ya? Por lo tanto, ese capítulo es súper importante. Y eso nos da pie para posteriormente fijar los objetivos que vamos a tener en ese comité, en ese plan de manejo, las metas en que cuál vamos a lograr ese objetivo, los plazos, los criterios cómo vamos a evaluar estos cumplimientos y considerando ámbitos biológicos, pesqueros y socioeconómicos, ¿ya? También debe considerar la regla de control de captura debidamente evaluado. Este básicamente se refiere a pesquería que tienen una cuota de captura, ¿ya? Y la cuota de captura es como la medida principal. Entonces, este plan de manejo tiene que precisar cómo vamos a operar bajo ciertos niveles de abundancia, por ejemplo, de recursos con la regla de captura, ¿ya? La regla de captura es la métrica que nos lleva a tomar una decisión. Si la condición del recurso está plenamente explotado, a lo mejor tengo margen de crecimiento y yo puedo decir, ¿sabe qué? Podría haber una recomendación de aumento de cuota. Si el recurso está agotado o colapsado, esa regla de captura es decir, ojo, aquí hay que tomar una decisión. Tenemos que bajar entonces la captura. ¿En qué cuantía? También tenemos que definirlo en el comité de manejo. Y ese tipo de decisiones tenemos que evaluarlas, ¿ya? Existen herramientas computacionales para hacer todo ese tipo de simulaciones. Estamos avanzando hacia eso. Hasta el momento lo hemos hecho casi con sentido intuitivo, ¿ya? Si estamos sobreexplotados, no podemos aumentar la cuota de captura, ¿ya? Pero a eso se refiere con la regla de control de captura debidamente evaluado. Para dar cumplimiento también a estos objetivos, los metas, los plazos, las medidas, tenemos que tener algunos requerimientos que cumplir, porque voy a necesitar tener ciertas acciones y a lo mejor no tengo todos los insumos. Por lo tanto, en ese plan de manejo debe quedar establecido también los requerimientos de investigación que necesito para darle vida a esto, y así también los requisitos de fiscalización. Hay pesquerías que tienen alto riesgo de incumplimiento, por lo tanto ahí hay que tener un plan de riesgo de la implementación en la fiscalización que debe ser ad hoc para cada una de las pesquerías, ¿ya? Este plan de manejo debe considerar también medidas de manejo que van más allá de las medidas que están contempladas a veces en la ley, en la propia ley. El plan de manejo puede considerar medidas que sean acuerdo del comité de manejo. Por ejemplo, el plan de manejo podría considerar un calendario de operaciones, ¿ya? Pensando, por ejemplo, que para que no llegue toda la captura a tiempo en un lugar, oye, operemos 50% unos días, 50% otros, cosa regular
el mercado, la materia prima para que no baje mucho, podría hacer algo. O sabe que aquí no vamos a operar en esta época porque hay influencia de otros recursos, o no vamos a operar en esta época porque el lobo está presente, por eso hay cualquier cosa. Esas son reglas que pueden quedar en el comité, en el plan de manejo, ¿ya? Otro aspecto importante son las estrategias de contingencia para abordar las variables que pueden afectar la pesquería. Aquí hay de diversos tipos, hay de aspectos económicos, hay aspectos sociales, medioambientales. ¿Qué hacemos cuando tenemos un niño, un fenómeno en niño, donde la disponibilidad cambió? ¿Ya? ¿Cómo vamos a operar nosotros como operadores de la pesquería en esos casos? ¿Ya? Y aquí está la creatividad de los miembros del comité en general la respuesta a eso. Otra cosa que se puede determinar aquí es el procedimiento de extensión del área de pesca artesanal en casos que aplica. Yo por acuerdo puedo decir, nosotros vamos a operar en tal área, por acuerdo entre regiones. En estos comités de manejo, donde son macro regionales, pueden haber acuerdos entre regiones, pueden haber acuerdos entre sectores incluso, ¿ya? Si hay sector industrial artesanal, y eso puede quedar consignado así. Es como tener el compromiso firmado a través de un plan de manejo, ¿ya? En el caso de pesquerías que califiquen como sobreexplotadas o agotadas, en realidad debe de haber también lo que llaman acá la estrategia de recuperación de la pesquería. Cuando estamos en una condición de agotamiento, estamos en una condición crítica, por lo tanto tenemos que hacer acciones especiales. Y eso es lo que está contenido en la estrategia de recuperación que está definido en los capítulos siguientes. Y para terminar, en realidad, cualquier otra materia que el propio comité estime pertinente, siempre y cuando, obviamente, que no atente con la propia regulación de la ley. Ya no puedo establecer una medida que va contra lo que la propia ley establece. Esa es la única. Y el plan de manejo deberá considerar el procedimiento de certificación de la información de desembarque. Eso son uno de los requisitos que generalmente se espera y son eficientes. Eso respecto al plan de manejo, que es un documento que da las pautas de cómo se va a desarrollar la pesquería, ¿ya? ¿Cómo es el proceso de construcción? Tal como lo indica aquí, hay un comité de manejo, ¿ya? Que posteriormente se verá cómo está estructurado, pero básicamente está la institucionalidad, servicio, subsecretaría, la autoridad marítima, dependiendo de si es bentónica o no, ¿cierto? Sector pesquero artesanal, sector pesquero industrial, plantas de proceso. Eso en general son lo que constituye el comité de manejo. Este comité de manejo, el mandato principal que tiene es generar el plan de manejo. Y la propuesta de ley de pesca establece un periodo de 2 años para hacer ese documento y ese acuerdo, ¿ya? Una vez que eso lo logra, tiene que haber una propuesta de plan de manejo. Se hace un documento y es una propuesta de documento de manejo, el cual va a consulta al comité científico técnico. El comité científico técnico lo evalúa en su mérito, ¿cierto? Y evacúa un informe solicitando modificación si corresponde o observación o lo aprueba. Vuelve al comité de manejo y enmendadas las observaciones que pudieran haber, el comité de manejo lo envía al subsecretario de Pesca, quien emite la resolución de aprueba del plan de manejo. Ese es el proceso para la elaboración del plan de manejo. Aquí hay un tema que está referido a los 2 años, que es de duración, de debate, porque el plan de manejo se construye en base a acuerdos, por consensos, ¿ya? Y a veces el logro de consenso no es fácil, ¿ya? Entonces a veces se puede extender más de esos 2 años. Hasta ahora, como en la ley actual no están consignados esos plazos máximos, se demoran muchos más, ¿ya? Otro aspecto relevante a considerar respecto a los planes de manejo, indica que las disposiciones serán obligadas para todos los actores y naves o embarcaciones reguladas por esta ley que participan en la actividad, o sea, pescado artesanal, planta de proceso, pescados industriales, incluso la institucionalidad, ¿cierto? En caso de la propuesta no se elabore dentro de un plazo señalado, será la subsecretaría quien determinará el contenido del plan, ¿ya? Previa consulta al comité científico dentro de un plazo de 1 año. ¿Ya? Pasados los 2 años, si no hay plan de manejo o no logró consenso en comité, es la subsecretaría que tiene 1 año para hacer el plan, ¿ya? Y el seguimiento, el comité de manejo debe realizar el seguimiento de las medidas establecidas en el plan que le presentará a la subsecretaría de forma anual. O sea, el plan de manejo va a estar poblado de muchas medidas y es necesario que el propio comité vaya fiscalizando el cumplimiento de estas medidas para ver
si hay que hacer una modificación o asegurar el tranco en lo que corresponda. Eso respecto al artículo 38. Podríamos pasar a la discusión del 38. Sí, vamos entonces a dar palabras para las consultas del artículo 38, el diputado Leonidas Romero en primer lugar, luego el diputado Sergio Bobadilla. Presidente, al Ejecutivo se debe considerar los niveles de esfuerzo para la conformación de los comités de manejo, porque puede suceder que regiones o zonas que no pescan un recurso tomen decisiones en otras regiones o zonas que sí lo hacen. Por ejemplo, la Reineta tiene el 70% de desembarque en la ciudad de Lebu y no podría quedar representado un comité de manejo que, por cierto, aún no se constituye, señor subsecretario, por su intermedio, presidente, en Lebu, para ver qué ocurre esto. Y me gustaría también preguntar qué planes de manejo existen hoy, considerando que esta ley es de continuidad, qué es nuevo y qué relación tiene con la actual ley. Pero vuelvo a lo principal. El ejemplo del Lebu es patente y puede suceder en muchas regiones. Si se conforma un comité de manejo con personas de regiones que no tienen esa especie, la verdad que van a perjudicar a los pescadores de la región que sí tienen la especie. Por lo tanto, yo creo que es preocupante y por eso quiero hacer la pregunta, presidente, y ojalá que tenga respuesta antes de votar. Diputado Sergio Bobadilla, para que pueda también formular su consulta o comentario. Sí, presidente, antes de hacer la consulta tengo una petición que me han hecho llegar los dirigentes de la Caleta Los Rojas, particularmente don Rigoberto Durán, dice que nos están viendo en la transmisión y nos pide que le hagamos un saludo a la caleta más importante de Chile, la Caleta Los Rojas. En relación a los 2 años que se plantea ahí, ¿son 2 años de vigencia o para elaborar la propuesta? Se le pregunta, o sea, lo que a mí me llama la atención, ¿por qué se requiere tanto tiempo? ¿Ya? ¿Por qué se requiere tanto tiempo? ¿Ya? Lo segundo, y dice un poco relación con lo que ha planteado el diputado Romero, ¿cómo se eligen los integrantes de los comités de manejo? Porque pudiera quedar a lo mejor un señor o una señora, como lo dijo el diputado Romero, que no tenga mayores antecedentes respecto de una determinada pesquería y va a tener que pronunciarse. Lo otro que también planteó es que si durante este periodo, entiendo que de 2 años, no hay una propuesta concreta por parte del comité de manejo, la subsecretaría pondría en práctica una propuesta propia o un plan, ¿ya? No quiero números exactos, pero ¿ha ocurrido muchas veces? ¿Cuántas veces ha ocurrido esto? ¿Y en qué pesquería ha ocurrido en que la subsecretaría ha sido la que ha propuesto este plan? Lo otro, hecha la propuesta, sancionada incluso por el comité científico, ¿ya? Propuesta a la subsecretaría. ¿La subsecretaría tiene algún espacio discrecional para agregar, quitar, mejorar, póngale el nombre que quiera, para modificar la propuesta que ha hecho el comité con el visto bueno del comité científico, o no hay espacio? La subsecretaría debe y tiene que sancionar lo que se le ha propuesto sin ninguna modificación. Bien, si no hay más consulta, entonces la primera ronda ya está formulada. Le ofrecemos la palabra al Ejecutivo para que pueda atender las consultas de los parlamentarios. La señora Aurora Guerrero. Gracias, presidente. Serán varias preguntas ya. Respecto a los comités de manejo, en realidad este tema es abordado en el título 8 de la propuesta, ¿ya? Pero igual no podemos conversar respecto a eso. Respecto del tiempo que se demora para lograr tener un documento que se llame el plan de manejo, 2 años, créame que se hacen muy poco. Sí, así es.
Usted tiene que pensar, primero tenemos que conformar este comité. Voy a pasar por el proceso porque viene usted preguntó respecto. Este proceso de conformación es una resolución que establece los criterios quién puede participar. Y aquí aprovecho de responder una pregunta del diputado Romero respecto a que efectivamente quienes pueden postular a tener un cargo en el comité de manejo tienen que tener, en el caso de la pesca artesanal, inscrito el recurso. Eso es obligatorio. Sí, eso es, tienen que tener inscrito el recurso. Y si es industrial, tiene que tener por lo menos operación de pesca de la especie objeto del plan de manejo, y si es plan de proceso, haber procesado materia prima de ese recurso en particular. Eso como punto. Aquí se presentan las organizaciones o grupos de pescadores o pescadores individuales, presentan sus candidatos, ¿ya? Sus postulantes, un cargo titular y suplente. Y ellos tienen que buscar los apoyos. Y los pescadores, sus pares, artesanales o la industria o plantas de proceso, entregan sus apoyos. Y quienes constituyen o forman parte de ese comité va a ser aquel que tenga la mayor cantidad de apoyos, o votos si quiere llamarle, ¿ya? Por lo tanto, los que están ahí tienen la espalda de representación de quienes votaron por ellos, ¿ya? Ese es el primer momento. Ahora, la demora de los 2 años es fácil de mencionar porque partimos con un comité de gente que no se conoce, gente que tiene intereses distintos, ¿ya? Por lo tanto, tenemos que llegar a tomar medidas y lograr acuerdos. Y el logro de acuerdos no es fácil, ¿ya? Incluso hay comités que, siendo de un solo sector, hay comités que son eminentemente industriales. Todavía no hay plan de manejo, no pueden llegar a un acuerdo, ¿ya? Hay otros comités que sí tienen artesanal, industrial, planta de proceso, ya han logrado acuerdos, ¿ya? Y ha sido difícil. En particular, en Congrio Dorado, yo creo que estuvimos 4 años conversando para tener un plan de manejo. 4 años, ¿ya? En crustáceos demersales fue un poquito más rápido, pero igual fueron más de 2 años. Aquí, yo a modo de ejemplo, al final de la presentación tenía más o menos el diagnóstico que es lo que tenemos ahora, ¿ya? Tenemos 34 comités de manejo formados, donde tienen el mandato de hacer este plan de manejo, de los cuales solamente 21 tienen plan de manejo aprobado, establecido. Ustedes se fijan que los pelágicos, de los 5 conformados, 5 tienen plan de manejo, de los demersales, de 9 comités, solo 4 tienen plan de manejo aprobado. Disculpe, ¿y los otros están pendientes de aprobación? Sí, están sesionando todavía los comités de manejo, entonces no podemos pasar. Hay algunos comités que partieron en el 2018 y todavía sin plan, entonces yo creo que darle un plazo es como incitarlo para que lleguen a acuerdo o buscar la mejor forma de colocarse de acuerdo con qué vamos a hacer con la pesquería, ¿ya? ¿Puedo hacer una interrupción? Sí, claro, no, creo que concluyó, ¿no? Así que le ofrecemos la palabra. Diputado Bobadilla, diputado Romero. Esta es la segunda ronda y luego pasamos ya a decidir. Diputado Bobadilla. De estos 34 comités conformados, solo 21 tienen los planes establecidos. Aprobados, sí. Ya. ¿Qué pasa con la diferencia? ¿Ahí la subsecretaría ya dictó? No existe eso perdón, respondo inmediatamente, ¿ya? No, esperemos a que formule, porque Okay. a mí me toca ordenar y tenemos que hacer toda una ronda para después tomar una decisión. Ya. Diputado Bobadilla. Eso es lo primero. Lo segundo, el plan de manejo, ¿cuánto tiempo de vigencia tiene? Porque en una discusión anterior se dijo, si mal no entiendo, que se juntan, no sé, una vez que está el plan, ya estos comités se manejan durante cierto tiempo. Cuando hay una emergencia, surge algún imprevisto en alguna pesquería, está la facultad, creo yo, para convocarse, autoconvocarse, quién los convoca, o está reglamentado que debe ser una cantidad determinada de reuniones o sesiones, como le llamen, durante el año. Eso. Ya. Diputado Leonidas Romero. Tengo 2 preguntas, sugerencias que me hacen también algunos pescadores, y me dicen que debe quedar definido ahora, si no en el título 8, esto no va a concordar con la norma. 1 y 2. Esta es otra pregunta que me hace otro pescador, me dice que no basta con tener el recurso, señora Aurora, debe ser proporcional al desembarque. Zonas que desembarcan más, hacen más esfuerzo, por lo tanto debería tener más representación. ¿Es efectivo esto?
Y me gustaría que, por su intermedio, presidente, me respondiera a las dos consultas. Perfecto. Yo, por mi parte, quería, en relación a eso también, si nos puede ilustrar en la composición del comité de manejo. Entendemos que en relación a la proporción, yo nunca lo he entendido muy bien, porque entiendo que en el norte es distinto, y si es que, ¿cuál es el criterio que está detrás de la composición de los comités de manejo? Y si es uno o varios criterios. Esa era la consulta que yo quería realizar y me parece muy bien que incorporemos también plazos para que los comités de manejo puedan tener los resultados por el cual se constituyen, que son la aprobación de los planes de manejo. Le ofrecemos la palabra al Ejecutivo, si no hay más consultas, al diputado Matías Ramírez. Gracias, presidente. En la misma línea de su consulta, pero particularmente respecto del comité de manejo del bacalao, porque es un recurso que, por ejemplo, cuya extracción se da generalmente en la zona norte, pero la composición en su mayoría es de la zona sur, y eso ha traído varios inconvenientes prácticos a la fecha. Solamente eso, presidente. Bien. Le vamos a ofrecer entonces la palabra a la subsecretaría, la jefa de la división de administración pesquera, me imagino que, o el subsecretario, don Julio Salas. Quiero de nuevo hacer una observación de forma antes de la conversación de fondo. En el título octavo, desde el artículo 205 al artículo 215, se regula específicamente dentro del título comanejo pesquero los comités de manejo. Y por ejemplo, el artículo 206 del proyecto aborda las normas de composición del comité de manejo, quienes debieran formar parte del comité de manejo. Digo esto para que nos detengamos en lo esencial de lo que estamos discutiendo en el presente artículo. Lo que estamos discutiendo en el presente artículo no es quiénes conforman los comités de manejo, cómo funcionan los comités de manejo. No, estamos discutiendo qué tiene que contener un plan de manejo. O sea, definimos lo que era un plan de manejo y lo definimos en el artículo 5, y ahora lo que estamos discutiendo es qué tiene que contener un plan de manejo. Y es una definición bastante técnica, porque en el fondo lo que dice es un plan de manejo, lo básico que tiene que contener es esto y esto otro. ¿Qué es novedad en esta materia? Y lo hacemos presente. Es novedad en esta materia el que proponemos que este plan de manejo sea elaborado en plazos de 2 años. ¿Ah? En un plazo de 2 años desde la aprobación de la norma. ¿Por qué? Porque efectivamente hay que generar estímulo para la generación de acuerdos en los comités de manejo, porque si no pasa lo que mostró en el cuadro la señora Aurora, y es que tenemos comités de manejo que no evacúan finalmente un plan de manejo. Entonces, a efectos de incentivar que se genere un acuerdo dentro del comité de manejo, se propone un plazo. Si ese plazo no se cumple, no es la subsecretaría la que de mutuo propio puede realizar un plan de manejo alternativo, sino que le tiene que proponer la subsecretaría al comité científico una propuesta de plan de manejo. Y el comité científico tendrá que validar esa propuesta. Por cierto, el comité de manejo siempre va a tener la posibilidad de seguir sesionando para generar un acuerdo de plan de manejo en la instancia de comanejo. Pero la gran innovación en esta materia, creo yo, es solo la posibilidad de establecer que finalmente tengamos todas las pesquerías con un plan de manejo, ya sea generado por acuerdo, o si no hay acuerdo y se ha prolongado indefinidamente en el tiempo, como vemos en algunos casos, una propuesta que haga la subsecretaría que valide el comité científico a la espera de que tengamos finalmente un plan de manejo desde las instancias de comanejo. Eso yo diría que es lo central de la conversación, y vamos a tener 10 artículos entre el artículo 205 y 215 para discutir las instancias de comanejo, quiénes se integran, cómo funcionan, cuáles son las inhabilidades y todos los elementos relacionados con el comanejo. Muchas gracias, subsecretario. Le vamos a ofrecer entonces, si quiere agregar algo, ¿no? Porque nos decía el señor secretario que
Lo que corresponde justamente es que le demos lectura al artículo 38, que eso no lo hemos dado. Entonces, me parece que demos lectura y pasemos a después de eso poder referirnos, porque vamos a tener que tomar decisiones sobre las indicaciones y sobre el contenido mismo. Diputado Bahía. En relación a lo que plantea el subsecretario... No, es que ahora vamos a dar lectura al presidente. artículo. Sí, presidente, pero por favor. Diga. Por su intermedio al subsecretario. Señor subsecretario, usted no me puede limitar a hacer las consultas que yo estime pertinentes. Yo sé cuándo las hago y qué consulto. No, pero, por lo tanto, usted no nos puede decir de que diputado, no es pertinente, no corresponde todavía. Yo hago las preguntas cuando quiero y las preguntas que hago las hago para entender mejor el tema que estamos discutiendo. Ya, vamos a dar lectura al artículo 38 y este propone los planes de manejo para la administración y manejo de las unidades de pesquería de recursos hidrobiológicos. Se establecerán planes de manejo que deberán considerar a lo menos los siguientes aspectos. Letra A. Antecedentes generales tales como el área de aplicación, recursos involucrados, áreas o caladeros de pesca de las flotas que capturan dichos recursos y caracterización de los actores tanto artesanales, industriales y otros que participen del mercado. Letra B. Objetivos, metas, plazos y criterios de evaluación de los mismos en el ámbito biológico, pesquero y socioeconómico. C. Regla de control de captura debidamente evaluada. D. Requerimiento de investigación y fiscalización. E. Medidas de manejo y sus mecanismos de control. F. Estrategias de contingencia para abordar las variables que puedan afectar la pesquería. Y aquí el Ejecutivo nos propone incorporar, incluyendo contingencias naturales, efectos del cambio climático, entre otras. G. Procedimiento de extensión del área de la pesca artesanal en los casos que aplique. H. Estrategia de recuperación de pesquería cuando correspondiera conforme al artículo 41. Y además hay indicaciones para agregar un nuevo numeral por el diputado Romero y un número máximo de pescadores o pescadoras que admiten las y las pesquerías respectivas por región o macrozona según el estado de la situación de los recursos, la disponibilidad regional de los mismos y los niveles de esfuerzo de pesca que propendan a la sostenibilidad biológica, económica y social, pudiendo incluir criterios geográficos de distribución entre otros. Y concluye este artículo con un inciso... es más largo. Sigue este artículo entonces proponiendo el plan de manejo deberá considerar un procedimiento de certificación de la información de desembarque que se refiere al artículo 168 de esta ley para aquellas pesquerías que no contemplen un sistema obligatorio. En tales casos, la subsecretaría podrá disponer la certificación en la resolución que aprueba el plan de manejo. Dicha certificación será obligatoria para todos los participantes de la pesquería y se regirá por las disposiciones de los artículos 172, 174 y 176. Aquí el diputado Boaya nos propone hacer un ajuste de referencia a los numerales y luego hay un nuevo inciso que dice cada comité de manejo en un plazo de 2 años desde su conformación deberá entregar la propuesta de plan de manejo. Esta propuesta deberá ser consultada al comité científico técnico correspondiente y el comité de manejo recibirá la respuesta del comité científico y modificará la propuesta si es que sí corresponde. La subsecretaría aprobará el plan mediante resolución y sus disposiciones serán obligatorias para todos los actores y naves o embarcaciones regulados por esta ley que participan de la actividad. Aquí el diputado Romero nos propone intercalar un nuevo inciso que dice la propuesta del plan de manejo será sometida a consulta pública a través del sitio de dominio electrónico de la subsecretaría mediante mensaje radial y publicación en extracto en un diario de circulación regional. Se podrán formular observaciones dentro del plazo de un mes contado a la fecha de la publicación en el sitio de dominio electrónico, las que deberán ser respaldadas por escrito por quienes componen y hacen el esfuerzo directamente en la pesquería. Recibidas las observaciones, la subsecretaría evaluará la pertinencia de reformular la propuesta y dará pública respuesta a las observaciones presentadas aprobando el plan de manejo mediante resolución. El siguiente inciso del proyecto de ley nos propone, en caso de que la propuesta no se elabore dentro del plazo señalado, será la subsecretaría quien determinará el contenido del plan previa consulta al comité científico técnico dentro del plazo de 1 año. El proyecto de ley continúa con otro inciso. Sin perjuicio de las facultades que recaigan sobre el servicio o la subsecretaría, el comité de manejo deberá realizar el seguimiento de las medidas establecidas en el plan que se le presentará a la subsecretaría de forma anual. Aquí tenemos indicaciones también para agregar nuevo inciso final por la diputada Chicardini Manucheri del siguiente tenor.
Los planes de manejo de las pesquerías, además de las disposiciones establecidas en este artículo, deberán incluir medidas específicas de adaptación al cambio climático basadas en las evaluaciones científicas. Estas medidas deberán asegurar que las pesquerías sean resilientes a los efectos adversos del cambio climático, incluyendo cambios en la distribución de especies, variaciones en la productividad y otros impactos relevantes. Y el diputado Rementería nos ha propuesto un nuevo inciso final. Los planes de manejo de las pesquerías, además de las disposiciones establecidas en este artículo, deberán incluir medidas específicas de adaptación al cambio climático basadas en las evaluaciones científicas. Estas medidas deberán asegurar que las pesquerías sean resilientes a los efectos adversos del cambio climático, incluyendo cambios en la distribución de especies, variaciones de productividad y otros impactos relevantes. Y el diputado Bobadilla, para agregar un inciso final nuevo, la resolución que aprueba el plan de manejo deberá indicar el plazo dentro del cual deberá evaluarse el plan de manejo. Estas creo que son todas las indicaciones, me faltaron las del inicio, pero que son para modificar algunas de las letras de este artículo. En el caso, la indicación 251, el diputado Alexis Sepúlveda, para sustituir la letra A por la siguiente: antecedentes generales, tales como el área de aplicación, recursos involucrados, zonas de pesca artesanal o caladeros de pesca de las flotas que capturan dicho recurso y caracterización de los actores tanto artesanales, industriales y otros que participen del mercado. Creo que es bastante similar, salvo que dice zonas de pesca artesanal en vez de áreas o caladeros de pesca de las flotas. Esa es la gran diferencia, ¿no? Le vamos a preguntar al Ejecutivo si es que nota algún alcance de la propuesta de incorporación y le vamos a ofrecer entonces la palabra a la comisión para que se pueda referir a las indicaciones. Me faltó leer la 252 también, de la diputada Veloso, que dice, igual que la A, es igual que la 251 del diputado Sepúlveda, que modifica la palabra caladero por zonas de pesca artesanal, y la del diputado Bobadilla, la 253, para reemplazar la letra G. La letra G dice procedimiento de extensión del área de pesca artesanal en los casos que aplique. El diputado Bobadilla nos propone reemplazar lo recién leído por el siguiente: procedimiento de extensión del área de pesca artesanal previa aprobación del comité de manejo respectivo. Esas son todas las indicaciones, todos los enunciados del artículo 38, y le ofrecemos la palabra al Ejecutivo para que se pueda referir a los alcances del texto que propone el Ejecutivo y también al parecer del Ejecutivo respecto a las otras indicaciones. Diputado Leonidas Romero. Antes del Ejecutivo, acá que la verdad es que hay un tema que me hace ruido. De mi indicación, la 256, no te dice será sometida a consulta pública. Hay un error, debería ser una consulta a los pescadores o a los hombres y mujeres de mar, porque la consulta pública es muy abierta y va a opinar cualquiera. Sí, por eso esa frase la quiero retirar, pero el resto se mantiene. No sé qué opina, señor subsecretario. Vamos a consultarle al subsecretario y vamos a ver cuáles son los aspectos de los cuales hay opiniones compartidas y si es que hay alguna diferencia. Don Julio Sala, subsecretario de Pesca. Sí, respecto del texto del proyecto, coincide ya con lo presentado por doña Aurora, así que no me voy a referir específicamente al texto porque es lo mismo contenido en la presentación. Pero sí quiero señalar que el Ejecutivo está disponible a respaldar las indicaciones 251 y 252, que son iguales y que son del diputado Sepúlveda y de la diputada Veloso. Nos parece que enriquecen el proyecto. Tenemos la misma impresión respecto de las indicaciones 257 y 258, que también son equivalentes, son del diputado Chicardini, de la diputada Chicardini, el diputado Manucheri y el diputado Rementería, también son iguales y nos parecen que... Y también estamos de acuerdo con la indicación 259 del diputado Bobadilla. También consideramos que va en la línea correcta. ¿Bobadilla o la indicación? La indicación, en este caso. Y respecto de los... Y respecto de las demás indicaciones, tenemos una explicación plausible en este caso por qué no las consideramos aplicables,
y particularmente respecto de lo que señalaba el diputado Romero, sí, o sea, el objetivo de las instancias de comanejo es relevar la actuación de los actores, ¿ah? Y la indicación 256 podría abrir eventualmente a que el día de mañana, respecto a un plan de manejo, las mineras, las ONG, las comunidades, la inmobiliaria o cualquier otro interés se pronuncien acerca de los planes de manejo. Entonces, nosotros sugeriríamos que se inhibiera esa indicación, diputado. ¿La retira? Sí, perfecto. Entonces, la 256 se retira y 256. Y respecto a la 257, ¿se refirió? Sí, estamos, sí, esa, es igual a la 256. Sí. ¿Esa están de acuerdo? Sí. 259. Sí, que realmente lo mismo. Sí, pero son iguales. Sí, si quiere, la que no me referió es a otras que nos parece que no la 253 del diputado Bobadilla no nos parece que no es conveniente, no es pertinente porque dice, lo que dice es el procedimiento de extensión del área de pesca artesanal previa aprobación del comité de manejo respectivo. La verdad es que todas las letras que están acá son aprobadas por el comité de manejo respectivo. Es el comité de manejo el que propone cada uno de estos elementos. Entonces, reservar esto para la letra G, la aprobación de cada una de las letras es propuesta del comité de manejo. Entonces, no entendimos el sentido de referirlo solo a la letra G en la indicación 253. Sí. Desapareció, ahora tenemos buena presidenta. Dice el reglamento. ¿Por 15 minutos? ¿Presidenta? Diputado Bobadilla. Ojalá que permanezca largo tiempo en la presidencia, colega. No creo, diputado. Bueno. En relación a lo que ha planteado el subsecretario, quiero decir lo siguiente respecto de mi indicación, la 253. Lamentablemente el presidente, que ojalá no vuelva, no me dio la palabra antes de que hablara el subsecretario. Porque efectivamente yo tenía tomado una decisión y no la voy a tomar porque el comentario que ha hecho el subsecretario, sino que yo había hecho ya el análisis previo, ¿ya? Para que no nos llame a confusión de que estoy acogiendo lo que ha planteado el subsecretario, ¿ya? Yo voy a retirar la 253 y reitero, lo hago porque estoy convencido de que la mejor decisión es retirarla y no por la recomendación que ha hecho el subsecretario. He dicho, presidente. Gracias, diputado. La 254 del diputado Romero. ¿Defiende su indicación? ¿La mantiene? La 254. Ya. Subsecretario. Así es. Por favor. Está hablando el subsecretario. Presidenta, por su intermedio, quiero leer la indicación. Perdón, el encabezado es: se deberán establecer los planes de manejo que deberán considerar a lo menos los siguientes aspectos. Eso es lo que dice el encabezado. Y en este caso, lo que diría es la letra I: deberá considerar a lo menos un número máximo de pescadores y o pescadoras que admitan la o la pesquería respectiva por región o macrozona según el estado de situación de los recursos, la disponibilidad regional de los mismos y los niveles de esfuerzo de pesca que propendan a la sustentabilidad biológica, económica y social, pudiendo incluir criterios geográficos de distribución, entre otros. ¿Entendemos el sentido de la propuesta que...? No. Bueno, hice lectura del texto de las 254, pero entendemos el sentido de la propuesta del diputado Romero, pero creemos que hay un riesgo, y es que podría generarse
recordemos que esto es generado por la propia instancia de comanejo, donde participan los actores. ¿Ah? Son los actores los que están allí. Entonces, eventualmente se podrían generar riesgos en dos direcciones. Por ejemplo, si quien define el máximo de pescadores o pescadoras que se admiten en una pesquería en una región, serían los propios incumbentes los que podrían, aún estando en muy buenas condiciones en un recurso, mantener el recurso solo para sí y no para otros. Y podrían eventualmente generarse un estímulo para evitar que otros accedan a la apertura de un recurso. Y para eso existen mecanismos que son las caducidades. Pero incluso también se podría generar el estímulo inverso, que estando un recurso en situación crítica, quienes están en la pesquería decidan mantenerlo abierto aún en contra de la disposición o la evaluación científica del recurso. Entonces, nosotros creemos que el esfuerzo pesquero, finalmente, porque lo que estamos hablando aquí, el esfuerzo pesquero, el número máximo de pescadores o pescadores que admite una pesquería o macrozona, es algo que excede el margen de lo que pueden resolver los propios incumbentes, y es una conversación que tiene mucho más que ver con el diagnóstico de capacidad hidrobiológica y evaluación científica del recurso. Esa es la razón por la que no respaldamos la indicación 12. Diputado. Gracias, secretario. Bueno, habría que votar, pues si se rechaza. Eso lo mantienen. Sí, pues. Don Sergio Bobadilla. Don Sergio Bobadilla. ¿Sabe qué? Una pregunta al Ejecutivo, quizás, y es porque no aparece acá, pero en el reglamento de los comités de manejo sí existe ya esta consideración. Entonces, que nunca se ha considerado o se ha tomado en cuenta el aspecto social por parte de los comités de manejo, aun cuando en los reglamentos existe. Y todos entendemos que durante algunas épocas del año hay algunas crisis, y el aspecto social sin duda es tremendamente importante, pero lamentablemente lo que me han comentado, que los comités de manejo, este aspecto, aun cuando, reitero, está en los reglamentos respectivos, pocas veces se pone en práctica o nunca se ha puesto en práctica. Me gustaría que, si usted lo tiene abierto, Presidenta, el Ejecutivo se pudiera referir a este aspecto. Compartimos la preocupación del diputado Bobadilla en este punto, y por eso es que la letra B del artículo que estamos discutiendo, del artículo 38, establece que uno de los contenidos que tiene que tener el plan de manejo son objetivos, metas, plazos, criterios de evaluación de los mismos en el ámbito biológico, pesquero y también socioeconómico. Porque efectivamente nos parece que ese debe ser un contenido mínimo que debe estar presente en los planes de manejo. Respecto a lo mismo, un punto. Ya, última, diputado. Subsecretario, entendiendo la explicación, pero cuando se habla del aspecto social o socioeconómico, para ir ya en ayudas sociales, en el aspecto socioeconómico necesitamos recursos. Ahora, si me dice que no necesariamente, lo pongo en duda, porque las plataformas sociales de que se ha hablado siempre, lamentablemente se han quedado solo en el discurso. Y no existe ya esta instancia formalmente, legalmente establecida ya en los textos legales, sino que más bien ha sido una cuestión discrecional de la autoridad de turno, que ha ido en ayuda de aquellos sectores pesqueros que están pasando por un mal momento. Entonces, la consulta es, cuando hablamos del aspecto socioeconómico, estamos pensando en una plataforma social, y aquí hago el hincapié, para la pesca artesanal y la pesca industrial.
no se está pensando eso? Subsecretario. Nos pasa a veces que tenemos iguales preocupaciones, pero distintas, vemos distinto la estructura del proyecto. Recordemos que aquí estamos hablando de los planes de manejo y los planes de manejo para una pesquería en específico. Estamos hablando de lo que tiene que contener un plan de manejo respecto de una pesquería. Tenemos también en la propia geografía del texto en discusión normas contenidas referidas a protección social de la pesca artesanal, que también son muy importantes de abordar. Pero aquí estamos hablando de criterios socioeconómicos respecto del manejo de una pesquería. Por poner un ejemplo, cuando uno toma la decisión de cerrar una pesquería, considera los aspectos biológicos que tiene esa pesquería, pero también cerrar una pesquería, por ejemplo, por una veda temporal o por una veda biológica. Uno considera los aspectos biológicos de la pesquería, pero también observa otros aspectos relacionados con la pesquería, los efectos que esto genera. Hace muy poco, respecto de la ley bentónica, por ejemplo, hemos resuelto que en los feriados se puedan extraer un porcentaje de recursos bentónicos aún estando en periodo de veda. ¿Por qué? Porque entendemos que el beneficio económico de esa extracción, que puede ser muy pequeña, que está definida como un porcentaje muy pequeño, tiene un alto impacto. Eso es un criterio socioeconómico vinculado a la explotación de una actividad pesquera en específico, en este caso la actividad bentónica. Ese es el tipo de lógica de la que hablamos en los planes de manejo, que es distinto a la conversación que vamos a tener cuando discutamos la plataforma social y cómo llegamos a herramientas para mejorar el cuidado y desprotección social en que hoy se encuentra la pesca artesanal. No, solo les pido que en esto no nos imaginemos que el plan de manejo que se refiere a la administración de una pesquería va a poder el plan de manejo resolver las brechas socioeconómicas que tiene histórica la pesca artesanal. Para eso hay instrumentos específicos que están propuestos en el proyecto de ley. Nada. Gracias, subsecretario. ¿Y el 255 subsecretario? Diputado Bobadilla, la indicación 255. El 255 del diputado. Sí, Javier. Que sería la última que falta comentar. ¿Qué, 5 minutos? ¿Hay puntos varios? No. Entonces, Presidenta, muchas gracias. Voy a ir entonces rápido para ver. En el caso de la indicación 255 del diputado Bobadilla, donde dice reemplazar el inciso segundo, el número 168 por el 174, quiero hacer referencia a que el artículo 168 se refiere en el proyecto de ley a la obligación de informar las capturas por parte de los armadores artesanales. Y el 174 respecto a la contratación de servicios de entidades certificadoras. Entonces, la verdad es que no se entiende bien por qué la necesidad de cambiar el artículo 168, que hace referencia justamente a la obligación de informar las capturas, respecto al artículo que hace referencia a la contratación de servicios de entidades certificadoras. Esa es la primera parte de la indicación del diputado. En la segunda parte, donde establece en el inciso tercero la expresión podrá disponer por deberá disponer, y tomando en cuenta la indicación anterior que cambia el artículo 168 por el 174, da la obligación a contratar empresas certificadoras. Tampoco sigue la misma línea y por eso sería importante que el diputado nos explicara cuál es la idea de esa modificación. Y de la misma manera, en la parte final del inciso, donde se establecen los artículos 172, 174 y 176, nuevamente vuelvo a hacer referencia que el 172 indica la certificación del desembarque, el 174 la contratación de servicios de entidades certificadoras y el artículo 176 el pago que se realiza a estas entidades certificadoras. Por lo tanto, entendemos, yo al menos por su intermedio, Presidenta, necesitamos tener claridad a cuál es el objetivo de hacer las modificaciones que plantea el diputado, para poder ver si es que
tiene alguna línea, pero no la podemos ver. Eso. La 254 la vimos, ¿no? Yo te tengo aquí 252. No, la 252. Estamos, la vimos. Por unanimidad. No le hemos votado todavía, diputada. Ya, por favor, ordenémonos. Diputado Romero. Bobadilla, Perdón. Bobadilla. Bobadilla. Pero, sí, parece. Ya. Le va a hacer el día miércoles, su cuerpo lo sabe. Les voy a decir una sola cosa a usted, Ley Karim. Sí, pero Presidenta, llame un poco al orden porque no nos entendemos nada aquí, por favor. Que necesito que me den las facilidades para poder defender mis indicaciones, pues. La diputada de Llanta. Hablar, bien. por favor. Gracias, presidente, por llamar al orden, porque hay que concentrarse para discutir y defender indicaciones que son extremadamente importantes para mejorar este mal proyecto del Ejecutivo. Yo quisiera decir, presidenta, y lo he dicho en más de alguna oportunidad, presidenta, por su intermedio, que yo valoro tremendamente el aporte profesional que hacen los funcionarios de la subsecretaría. No así de otros, de los funcionarios, ¿ya? Y la verdad es que la explicación que ha dado el jefe de gabinete, profesional destacado de la subsecretaría, ha sido convincente. Y creo que... No, pero por favor, presidenta. Por favor, presidenta. Ha sido convincente y yo creo que con esto también yo demuestro de que realmente valoro el aporte que ustedes hacen, ¿ya? No ocurre lo mismo con altos funcionarios de la subsecretaría que no valoran lo que nosotros podemos aportar desde la oposición. Así que yo, después de haber hecho una reflexión profunda de mi indicación, presidenta, he llegado a la conclusión de que el funcionario tiene razón. Y por eso creo que es conveniente que tome una decisión en el sentido tiempo, a las 5 de la tarde. No alcanzamos, hasta aquí llegamos. No alcancé. Ya, por haberse cumplido el objetivo, se levanta la caída también.